Esta es la historia de Sofía, y comienza en el instante exacto en que un hombre llamado Ricardo, su jefe, sostenía en sus manos el trabajo de semanas de ella, no para evaluarlo, sino para destruirlo. Frente a todo el equipo, en una sala de reuniones con paredes de cristal que convertía la humillación en un espectáculo público, rasgó lentamente cada una de las hojas de su presentación. El sonido del papel rompiéndose fue lo único que quebró el silencio mortal que se instaló en la agencia de Mitosin. Publicidad. Él no solo estaba desechando un proyecto, estaba invalidando a la persona que ella era, burlándose abiertamente de la fe que, según él, la hacía débil e inadecuada para ese ambiente. Fue un acto de crueldad calculado, frío, ejecutado con una sonrisa de desprecio en el rostro. La fe de ella era su cimiento, y él estaba intentando demolerlo en plaza pública. El gesto de él no era solo sobre el trabajo, era personal. Ricardo siempre la vio como una figura fuera de lugar en ese universo corporativo de Sao Paulo, un lugar movido por la ambición y el escepticismo. La calma de Sofía, su negativa a participar en chismes y juegos de poder, era interpretada por él como ingenuidad, casi una estupidez. Para él, la fe de ella era la explicación para esa debilidad. Arrojó los pedazos de papel a la basura con un golpe sordo, un sonido que resonó en el pecho de Sofía como el cierre de una puerta. Esto es lo que pasa cuando se pasa más tiempo en la iglesia que investigando el mercado, dijo con la voz lo suficientemente alta para que todos fuera de la sala de cristal oyeran. Tal vez deberías orar por un poco más de talento. La injusticia de aquel momento era tan palpable que el aire parecía pesado, difícil de respirar. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez han usado tu fe como un arma para menospreciarte, para hacerte sentir pequeño e inadecuado en un mundo que parece valorar solo lo que se puede ver y tocar? Antes de contarte cómo la fe de Sofía silenció a toda una oficina, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. La sala de reuniones, antes un espacio de creatividad y colaboración, se había transformado en una arena de humillación. Los colegas de Sofía, antes sus compañeros de proyecto, ahora desviaban la mirada. Nadie la defendía. El miedo era un sensor poderoso y Ricardo era un maestro en usarlo para mantener su autoridad incuestionable. Sofía sintió el calor subir por su rostro, pero no era de vergüenza. Era una indignación contenida, un dolor profundo por ver su dedicación y su fe ser tratadas con tanto desdén. Miró los rostros alrededor de la mesa. Algunos demostraban una pizca de compasión, pero la mayoría exhibía una máscara de neutralidad forzada, el uniforme de supervivencia de aquel ambiente tóxico. Eran testigos silenciosos, cómplices por su silencio. Ricardo se recostó en la silla, cruzando los brazos, con la expresión de quien acababa de cumplir una tarea desagradable, pero necesaria. Para él, aquello era una lección de pragmatismo. Se enorgullecía de ser un hombre de resultados, un escéptico que no tenía tiempo para lo que llamaba muletas emocionales como la religión. Veía la serenidad de Sofía no como una fuerza interior, sino como una pasividad peligrosa para los negocios. En su cabeza le estaba haciendo un favor a la empresa al exponer la incompetencia de ella. Lo que él no entendía es que la calma de Sofía no venía de la ausencia de sentimientos, sino del control sobre ellos, un control forjado en una fe que le enseñaba a encontrar fuerza justamente en momentos de prueba como aquel. Sofía respiró hondo, 1, 2 veces. Una oración silenciosa, casi instintiva, se formó en su mente. No era una petición de venganza o de intervención divina inmediata. Era una petición de fuerza. Fuerza para no llorar. Fuerza para no gritar. Fuerza para no darle a Ricardo la reacción que él esperaba y deseaba. Sintió la mirada de él sobre ella, esperando el colapso, la explosión de llanto que confirmaría su teoría sobre la debilidad de ella. Pero el colapso no llegó. En su lugar, una paz que ella misma apenas comprendía comenzó a asentar su corazón acelerado. Recordó una enseñanza de su pastor. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. En ese momento entendió lo que aquello realmente significaba. Con Poissins, una dignidad que desconcertó a todos, especialmente a Ricardo, Sofía se levantó. Sus movimientos eran lentos y deliberados. No miró a la basura donde su trabajo yacía en pedazos. Aquello ya no importaba. Lo que importaba era cómo saldría de esa sala. Juntó su agenda y su bolígrafo de la mesa, ignorando por completo la presencia de su agresor. Lo miró, no con odio, sino con una claridad que lo incomodó. Su voz salió firme, sin una pizca de temblor, tan mansa que pareció cortar la tensión con más eficacia que un grito. Lamento que no te haya gustado, Ricardo.
Haré mi mejor esfuerzo por ajustarlo. La frase era simple, profesional, pero cargada de una fuerza que nadie en la sala esperaba. Su respuesta lo tomó por sorpresa. Ricardo esperaba lágrimas, una discusión, una carrera hacia recursos humanos. No esperaba aquella serenidad casi sobrenatural. Por un segundo, la máscara de arrogancia de él vaciló, dando lugar a una breve expresión de confusión. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Aquello no encajaba en el guión que él había creado en su mente. Ella no estaba actuando como la víctima que él quería que fuera. Al negarse a desempeñar el papel de frágil, Sofía sutilmente le dio la vuelta al juego. La humillación que él intentó imponerle rebotó, transformándolo a él en el único personaje descontrolado y cruel de aquella escena, mientras ella mantenía una compostura inquebrantable. Sofía dio la espalda y caminó hacia la puerta de cristal. Cada paso era pesado pero firme. El pasillo de la agencia parecía extenderse por kilómetros. Sentía las miradas de todos los empleados en su espalda, perforándola como agujas. Los escritorios, generalmente llenos de conversaciones y ruido de teclados, estaban en un silencio extraño. Era el silencio que sigue a un accidente, cuando todos contienen la respiración, esperando ver la magnitud del daño. Al pasar, veía los rostros girarse rápidamente hacia las pantallas de los ordenadores, fingiendo una concentración que no existía. La soledad en ese momento era absoluta. Una isla de dignidad en un mar de cobardía y miedo. Al llegar a su mesa, no se sentó a rumiar el dolor. Sabía que necesitaba actuar, pero no por impulso. La actitud de Ricardo no era solo un problema de gestión, era una cuestión de carácter, de falta de respeto fundamental. Ir a recursos humanos parecía el camino lógico, pero sintió que no sería suficiente. Aquello era más grande. Era un ataque a su esencia, a aquello que le daba propósito. Sintió una profunda necesidad de buscar consejo, no de un manual de conducta corporativa, sino de una fuente de sabiduría que siempre la había guiado. Tomó su teléfono móvil. Su mano temblaba un poco, la única evidencia externa de la tormenta que se desataba dentro de ella. Abrió la aplicación de mensajería y encontró el contacto que necesitaba. Pastor Arthur. El mensaje que escribió era corto, directo, pero cargado con el peso de toda la tarde. Pastor Arthur, buenas tardes. Disculpe la molestia, pero necesito un consejo urgente sobre un problema muy serio que ocurrió aquí en el trabajo. ¿Tendría un momento para que conversemos? Leyó el mensaje 3 veces antes de presionar el botón de enviar. Cada letra parecía un pequeño acto de resistencia. Enviar ese mensaje no era un acto de delación, sino un acto de fe. Fe en que existía un camino correcto a seguir, un camino que ella no conseguiría ver sola en medio de la niebla de humillación y rabia. Bloqueó la pantalla del móvil y lo colocó boca abajo sobre la mesa como para sellar su decisión. Ahora tocaba esperar. Poco a poco el ruido de la agencia regresaba, pero era un sonido artificial, forzado. Las conversaciones eran susurradas. Los teclados sonaban más discretos, como si todos tuvieran miedo de romper el fino cristal de esa nueva y tensa realidad. Nadie se acercó a su mesa. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado a su alrededor. Sofía sentía las miradas ocasionales, rápidas, seguidas de un desvío inmediato hacia la pantalla del ordenador. Era una soledad aplastante, estar rodeada de gente y al mismo tiempo estar completamente sola. Entendió que en ese ecosistema la solidaridad era un lujo que nadie podía permitirse. El miedo a asociarse con la débil era mayor que cualquier sentido de justicia. Recordó las palabras del pastor Arthur en un sermón meses atrás. Hablaba sobre la fe en el ambiente de trabajo. Decía que la verdadera prueba no estaba en grandes milagros, sino en la capacidad de mantener la integridad cuando el mundo nos presiona a abandonarla. Tu ética, decía él, es tu testimonio más poderoso, más alto que cualquier oración dicha en voz alta. Él no era un pastor que predicaba el alejamiento del mundo secular. Por el contrario, le enseñaba a ser sal y luz exactamente en lugares como aquel, donde la luz parecía tan débil y la sal sin sabor. Por eso lo necesitaba. Él no le daría una solución mágica, pero la ayudaría a encontrar la respuesta que ya estaba dentro de ella, alineada con sus principios. Al otro lado de la agencia, desde su sala con paredes de cristal, Ricardo la observaba. No parecía victorioso. Había una arruga de irritación en su frente. La calma de Sofía lo había desarmado por completo. Esperaba un drama, lágrimas, una escena que justificara su acción como una medida necesaria para cortar a un elemento emocionalmente inestable. Pero la serenidad de ella transformó el acto de él en pura y simple crueldad. Se sentía expuesto, y eso lo enfurecía. Él era el director, la figura de autoridad,
Pero en ese momento, la quietud de una joven diseñadora parecía tener más poder que todos sus gritos y gestos de intimidación. No entendía la fuente de esa fuerza, y lo que no entendía, lo despreciaba. El móvil de Sofía vibró suavemente sobre la mesa. Su corazón dio un salto. La pantalla se iluminó con una notificación. Era la respuesta que esperaba. Sofía, hija mía, recibí tu mensaje. Quédate. En paz, el trabajo del justo nunca es en vano. Encuéntrame mañana, a las 8 de la mañana, antes de tu jornada laboral, en el lugar de siempre. Oremos por sabiduría esta noche. Un abrazo, Arthur. La palabra hija la reconfortó por dentro. Era un término de cariño que él usaba con los miembros más cercanos de la congregación. El mensaje era todo lo que ella necesitaba: acogida, un plan y la certeza de que ya no estaba sola en esa batalla. Una ola de alivio la invadió, y por primera vez en esa tarde sintió que podía respirar hondo de verdad. El resto del día de trabajo se arrastró en una niebla de tensión silenciosa. Cuando el reloj marcó el final de la jornada, el éxodo de los empleados fue rápido, casi una fuga. Pocos se despidieron de ella. La mayoría simplemente recogió sus cosas y se fue, evitando su mirada como si su dolor fuera contagioso. Al guardar sus cosas en el bolso, su mirada cayó sobre la papelera al lado de la mesa de Ricardo. Allí estaban los restos de su proyecto, un montón de papel rasgado que simbolizaba la brutalidad de aquel día. Por un instante sintió ganas de sacarlos de allí, de rescatar su esfuerzo, pero los dejó. Dejar esos papeles atrás era un acto simbólico. Estaba dejando la humillación allí para que la propia basura fuera testigo de la injusticia. En el metro abarrotado, apretujada entre extraños, Sofía finalmente se permitió sentir el peso del día sin la necesidad de mantener la compostura. El ruido de las vías, las luces de la ciudad, pasando como borrones por la ventana, todo parecía distante. La humillación aún ardía, pero ahora estaba mezclada con una nueva sensación, la de determinación. No se trataba de venganza, nunca lo fue. Se trataba de restaurar la dignidad, de demostrar que la fe, lejos de ser una debilidad, era la fuente de su resiliencia. No quería que Ricardo fuera castigado por odio, sino que la justicia prevaleciera para que un ambiente tan tóxico pudiera tal vez comenzar a sanar. Quería que el respeto fuera la lección final de ese doloroso episodio. Al llegar a su pequeño apartamento en Villa Mariana, el silencio la acogió como un viejo amigo. Cerró la puerta con llave, dejó caer el bolso en el sofá y se quedó allí, de pie en medio de la sala, solo respirando. El apartamento no era grande, pero era su santuario, el lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras y sin la necesidad de ser fuerte todo el tiempo. No encendió la televisión ni la música. Simplemente se preparó un té de manzanilla y se sentó en el sillón cerca de la ventana, mirando las luces de los otros edificios. En ese silencio comenzó a procesarlo todo, a separar el dolor de la rabia, la humillación de su identidad. Lo que Ricardo hizo no la definía. Lo que ella haría a continuación, sí. No abrió la Biblia buscando un versículo específico de venganza o castigo divino. En cambio, recordó un pasaje que hablaba de tener buen ánimo ante las tribulaciones del mundo. Oró, pero su oración era más un diálogo sincero que una lista de peticiones. Entregó su angustia, su sentimiento de injusticia, y pidió claridad para la conversación del día siguiente. Pidió sabiduría para usar las palabras correctas, no para atacar, sino para construir. Necesitaba que el pastor Arthur la ayudara a ver el plan mayor, a entender cuál era el propósito de esa prueba tan amarga, que parecía haber sido diseñada para probar cada fibra de su fe. Con el pasar de las horas, la tormenta de emociones dentro de ella comenzó a calmarse. La certeza de la reunión de la mañana siguiente era un ancla. No sabía lo que el pastor Arthur diría o cuál sería el resultado, pero sabía que estaba haciendo lo correcto al buscar consejo en lugar de actuar por impulso. Una paz profunda, la misma que la sostuvo en la sala de reuniones, volvió a llenarla. Se levantó, sintiéndose más ligera. El día siguiente sería decisivo y lo enfrentaría no como una víctima, sino como alguien que, aunque herida, se negaba a ser derrotada. Se preparó para dormir, con una convicción silenciosa de que la justicia, de alguna forma, encontraría su camino. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y húmedo en Sao Paulo, un reflejo perfecto del clima que se cernía sobre la agencia. Pero Sofía se despertó con una resolución que contrastaba con el cielo nublado. Se arregló con un cuidado especial, no por vanidad, sino como un acto de autocuidado y preparación para la batalla que vendría. Escogió una ropa sobria pero que le transmitía confianza. Al salir, sintió la brisa fría en el rostro y respiró hondo, preparándose para el encuentro que podría cambiarlo todo. El lugar de siempre no era la iglesia.
Era una pequeña cafetería, discreta y acogedora, a pocas cuadras del edificio de la agencia, el lugar donde el pastor Arthur mantenía sus conversaciones más privadas, lejos de las miradas de la congregación. Cuando Sofía entró en la cafetería, el olor a café recién hecho la envolvió. El lugar estaba casi vacío a esa hora de la mañana. En una mesa, en la esquina de espaldas a la entrada, estaba él. Arthur no parecía un pastor en el sentido estereotipado. Vestía un traje bien cortado, de apariencia cara, y leía las noticias en una tableta. A sus 50 y tantos años, emanaba un aura de calma, autoridad e inteligencia afilada que iba más allá de su vocación religiosa. Sintió que ella se acercaba y se giró con una sonrisa cálida que instantáneamente disipó parte de la tensión que ella cargaba. «Sofía, siéntate. Ya pedí tu capuchino». Ese pequeño gesto de cuidado significó el mundo para ella en ese momento. Mientras se sentaba, él guardó la tableta y la observó con atención, sus ojos transmitiendo una empatía genuina. No la apresuró, simplemente esperó a que ella se sintiera lista para hablar. Y entonces, con la voz entrecortada al principio, pero que fue ganando firmeza, se lo contó todo. Describió la presentación, la mirada de desprecio de Ricardo, el sonido del papel siendo rasgado, las palabras crueles dichas en voz alta, el silencio de los colegas, la humillación pública. No dramatizó, solo relató los hechos como habían ocurrido, el dolor evidente en su voz, pero sin autocompasión. Arthur escuchó en silencio, el rostro sereno, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, una señal sutil de que la historia lo estaba afectando profundamente. Cuando terminó, el silencio se cernió entre ellos por un largo momento. Arthur tomó un sorbo de su expreso pensativo. Sofía esperaba un consejo espiritual, quizás una cita bíblica sobre el perdón o la paciencia, pero su respuesta fue sorprendentemente práctica. «Sofía», comenzó, la voz calmada, pero con un peso de acero. «Lo que ese hombre hizo no fue solo un acto de mala gestión, fue un acto de acoso. Usó la fe, que es la parte más íntima de quien eres, para intentar quebrantarte públicamente. Eso es inaceptable en cualquier lugar, pero especialmente en un ambiente que debería promover el respeto. No estaba hablando como un pastor, sino como un líder. Perdonar es un mandamiento para la paz de nuestra alma», continuó, mirándola a los ojos. «Pero la justicia es un principio fundamental para el orden del mundo. Y no hay paz sin justicia. Actuaste con una dignidad impresionante, negándote a bajar a su nivel. Ahora necesitamos asegurarnos de que él entienda que acciones como esa tienen consecuencias. Consecuencias reales». Hizo una pausa, y Sofía sintió un escalofrío. Había una determinación en su tono que ella nunca había oído antes. No solo estaba ofreciendo consuelo, estaba planeando una acción. La conversación estaba tomando un rumbo que ella no había previsto. «Yo me encargaré de esto», dijo Arthur de forma definitiva. «Quiero que vayas a la oficina hoy y actúes como si nada hubiera cambiado. Mantén tu postura, tu calma. No hables de esto con nadie. Solo haz tu trabajo. ¿Confías en mí para resolver esto de la manera correcta?» La pregunta era retórica. Sofía confiaba en él implícitamente. Solo asintió con la cabeza, sintiendo un peso enorme ser quitado de sus hombros. La responsabilidad de encontrar una solución ya no era solo suya. Tenía un aliado, y un aliado poderoso, aunque ella aún no comprendía la extensión total de ese poder. Él se levantó, se ajustó el saco y colocó algunos billetes en la mesa para pagar la cuenta. «Necesito hacer algunas llamadas. Estate en mi oficina a las 10 en punto, la oficina del CEO». Sofía frunció el ceño confundida. «¿En la oficina del CEO? Pero, ¿por qué? ¿Cómo?» Arthur sonrió, una sonrisa enigmática y tranquilizadora. «Solo estate allí, Sofía. No te preocupes por el cómo. A veces, la providencia trabaja de formas que no entendemos inmediatamente. Ahora ve, levanta la cabeza. Tu valor no está determinado por la opinión de hombres como Ricardo». Con un gesto de cabeza se giró y salió de la cafetería, dejando a Sofía procesando el giro más inesperado de todos. ¿La oficina del CEO? ¿Qué significaba aquello? Al llegar a la agencia, el aire seguía pesado. Ricardo pasó junto a ella en el pasillo y le lanzó una mirada de superioridad como para recordarle quién estaba al mando. Pero algo había cambiado. El miedo de Sofía había sido reemplazado por una calma expectante. Se sentó en su mesa, encendió el ordenador y comenzó a responder correos electrónicos, exactamente como Arthur le había instruido. Sus colegas la observaban con curiosidad, probablemente preguntándose por qué había vuelto después de la humillación del día anterior. Nadie sabía del encuentro en la cafetería. Nadie sabía de la tormenta que estaba a punto de formarse.
A las 9:45 sonó el teléfono de la mesa de Ricardo. Sofía vio, a través del cristal de su oficina, cómo su expresión cambiaba de arrogancia a confusión, y luego a una aprensión visible. Hablaba poco, más bien escuchaba, asintiendo con la cabeza. Cuando colgó, se quedó un rato quieto mirando a la nada. Parecía haber recibido una noticia que no podía procesar. Luego se levantó, se ajustó la corbata de formas nerviosa y salió de su oficina, caminando en dirección al piso de la dirección ejecutiva. Sofía sabía hacia dónde se dirigía. Su corazón comenzó a latir más fuerte, una mezcla de nerviosismo y anticipación. El escenario se estaba montando. Exactamente a las 10 en punto, sonó el teléfono de Sofía. Era la secretaria del CEO. Sofía, el señor Arthur la está esperando en su oficina, por favor. Su voz era profesional, pero Sofía podría jurar que había un tono de curiosidad en ella. Se levantó, con las piernas un poco temblorosas, pero la mente enfocada. Al caminar por el pasillo hacia el piso superior, el mismo pasillo que el día anterior le había parecido una pasarela de vergüenza, sintió un tipo diferente de atención sobre ella. Los susurros cesaron. Todos los ojos estaban en ella, pero ahora con una interrogación. La diseñadora ingenua estaba siendo llamada a la oficina del todopoderoso fundador de la empresa. Nadie entendía lo que estaba pasando. La puerta de la oficina del CEO era imponente, hecha de madera maciza oscura. Al abrirla, Sofía vio una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. La oficina era amplia, con una vista panorámica de São Paulo. En uno de los sillones de cuero frente al escritorio estaba Ricardo, pareciendo visiblemente más pequeño e incómodo en ese ambiente. Y detrás del gran escritorio de caoba en la silla principal estaba él, el pastor Arthur. El mismo hombre que le había servido un capuchino horas antes, ahora ocupaba la silla más poderosa de la empresa. El CEO, el enigmático y respetado fundador de la agencia, el señor Arthur, era su pastor. La ficha cayó con la fuerza de un rayo. Ricardo la vio entrar y una sonrisa de escarnio brotó en sus labios. Claramente pensaba que la habían llamado allí para ser despedida formalmente, quizás con él como testigo de su incompetencia. Se acomodó en el sillón preparándose para el espectáculo, listo para justificar su acción como una medida necesaria para mantener el estándar de excelencia de la agencia. Abrió la boca para hablar, probablemente para iniciar su discurso ensayado sobre la empleada inadecuada. Pero antes de que saliera cualquier sonido, la voz tranquila y poderosa de Arthur llenó la sala, no dirigiéndose a Ricardo sino a ella. Sofía, hija mía, ¿cómo te sientes? Oré por ti anoche después de recibir tu mensaje. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Su piel perdió el color, transformándose en un tono pálido, casi gris. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa e incredulidad, saltando de Sofía a Arthur y de vuelta a Sofía, como si intentara desesperadamente conectar los puntos de una realidad imposible. La palabra hija, la mención al mensaje y a la oración. La verdad lo golpeó no como una revelación, sino como un puñetazo en el estómago. El hombre que él idolatraba como un ícono del éxito y el pragmatismo, el jefe al que intentaba impresionar a toda costa, era el líder espiritual de la mujer a la que acababa de humillar, públicamente por su fe. El suelo de Ricardo, construido sobre certezas materiales y escépticas, simplemente desapareció bajo sus pies. Arthur dejó que el silencio pesara en la sala por unos segundos, permitiendo que la magnitud de la revelación se instalara por completo. Luego se giró lentamente hacia Ricardo y la expresión cálida que tenía para Sofía fue reemplazada por una calma glacial, una mirada penetrante que parecía ver a través de toda la arrogancia y llegar directamente a su cobardía. «Ricardo», comenzó Arthur, la voz baja, pero cada palabra cortando el aire como una esquirla de vidrio. «En esta empresa valoramos el talento y la búsqueda de resultados, pero hay algo que valoramos por encima de todo, el respeto y la integridad. El carácter de una persona es el activo más valioso que tenemos aquí. Ayer», continuó sin desviar la mirada de Ricardo, que ahora estaba encogido en el sillón, «no atacaste un proyecto, no criticaste un trabajo, atacaste la dignidad de una persona. Usaste su fe, algo que yo mismo le enseñé a valorar como su mayor fuerza, como un arma para humillarla frente a todo el equipo. Confundiste la bondad con la debilidad y el silencio con la sumisión. Y eso, Ricardo, es un error de juicio que no puedo tolerar. Es algo que no tiene lugar en esta empresa». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su carrera en esa agencia. Ricardo intentó balbucear algo, una disculpa, una justificación, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba cerrada por el shock. Arthur se levantó, caminó hasta el lateral de su escritorio y se apoyó en él, mirando desde arriba al hombre que hasta hace minutos era su director creativo de confianza.
Construí esta empresa basándome en el principio de que podemos ser excelentes en lo que hacemos sin perder nuestra humanidad. Violaste ese principio de la forma más grosera posible. Por lo tanto, tu viaje con nosotros termina hoy. Ahora, por favor, recoge tus pertenencias personales de tu oficina. La seguridad te acompañará. Recursos Humanos se encargará de los detalles de tu despido. La sentencia fue proferida con una finalidad que no dejaba lugar a apelación. Fue rápido, clínico y devastador. Frente a la mujer que intentó destruir, Ricardo fue desmantelado. Se levantó mecánicamente como un autómata. Su rostro era una máscara de shock y humillación. No miró a Sofía. No podía. Pasó junto a ella como un fantasma, el hombre arrogante y poderoso de ayer reducido a una figura patética. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue el punto final de una era de toxicidad. Sofía permaneció de pie, con el corazón latiendo fuerte, no con alegría por su caída, sino con la sensación abrumadora de la justicia siendo impartida de una forma que ella jamás podría haber imaginado. Arthur se acercó a ella, la mirada nuevamente cálida. ¿Estás bien? Ella solo asintió con las palabras atascadas en la garganta. La noticia del despido de Ricardo se extendió por la agencia como un incendio. El shock fue total. Primero incredulidad, luego un murmullo que se apoderó de todos los pisos. Cuando los empleados vieron a Ricardo siendo escoltado por la seguridad, cargando una caja con sus pertenencias, la realidad se impuso. Y entonces el foco se volvió hacia Sofía. La diseñadora callada que todos consideraban ingenua había de alguna forma provocado la caída del intocable director. El miedo dio paso a un respeto profundo y silencioso. No sabían los detalles, pero entendían que una fuerza mucho mayor de lo que imaginaban estaba de su lado. En los días que siguieron, la transformación en la agencia fue palpable. Arthur convocó una reunión general y, sin citar nombres, habló sobre la nueva política de tolerancia cero con el acoso y la falta de respeto. Anunció que Sofía asumiría el liderazgo de la campaña que había sido rechazada. Él mismo pidió ver el proyecto original, aquel que yacía rasgado en la basura. Juntos lo reconstruyeron y la propuesta, nacida de la fe y la resiliencia de Mones, ella fue aprobada con entusiasmo por el cliente. La fe de Sofía, antes motivo de burla y vista como debilidad, se convirtió en su seña de identidad, un símbolo de fuerza, integridad y carácter inquebrantable. Sofía no cambió. Siguió siendo la misma persona serena, dedicada y amable. Pero ahora, cuando pasaba por los pasillos, las miradas eran diferentes. Ya no había lástima o subestimación, sino admiración. Los colegas que antes la evitaban, ahora buscaban su opinión, no solo sobre diseño, sino sobre cómo lidiar con problemas de forma ética. Se convirtió sin querer en la brújula moral de ese lugar. El ambiente de trabajo, antes un campo de batalla, comenzó a sanar, a convertirse en un lugar más humano, donde la empatía ya no era vista como un fallo en el sistema. Su quietud seguía siendo la misma. Pero ahora todos entendían el poder que contenía. Pensaron que su fe la hacía débil, pero olvidaron que la verdadera fuerza no grita. Persevera en silencio, pues sabe que la justicia ahí no te siente. Veces no viene del cielo en un rayo, sino desde la silla más poderosa de la oficina. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.